Muy buenas tardes, agradecemos a todo el público que sigue en sintonía del Festival del Chocolate Shela 2020. Para nosotros es de mucho agrado poder el día de hoy tener a dos personalidades muy importantes dentro de lo que es la sociedad quetzalteca y aparte dos grandes profesionales dentro de nuestro círculo. Así que bienvenida licenciada Raquel García. Ella pues es administradora de empresas, licenciada en administradora de empresas y también es directora del Museo Ixquic del Traje Maya de Quetzaltenango. Así que bienvenida, licenciada. Ella pues tiene varios estudios, varios cursos en donde ella se ha destacado y ha estudiado, pero lo más importante va a ser su conocimiento y la plática que hoy tenemos con ella para que nos den a conocer todo lo que ella ha podido estudiar, recabar dentro del proceso de su vida. Así que bienvenida, licenciada Raquel. Estamos ya con usted. Buenas tardes y mucho gusto. Gracias, Luqui, por el recibimiento pues, de este momento tan importante como es el compartir pues, conocimiento que se ha logrado obtener mediante estudios que se han realizado específicamente sobre el cacao y el chocolate como el tema específico para esta tarde. Quiero felicitarles a los miembros del Festival del Chocolate porque sabemos que son actividades que con estas circunstancias que se viven, pues sería muy difícil el poder realizarlas, pero qué bueno que ustedes estén organizados y realizando este tipo de actividades que vienen a hacer pues esa nueva modalidad de vida que hoy mediante estos medios podemos compartirlas a las personas que puedan estar observando y también para quienes quieran más adelante pues retomar pues estas formas de comunicación se quedan grabadas y las podemos aprovechar. Muchas gracias, licenciada. Pues fíjese que en esta tarde, como usted decía, nosotros en el tema que hemos previsto para ustedes, pues es prácticamente la cultura del chocolate en Quetzaltenango. Como usted sabe, en Quetzaltenango, pues ahí sí que desde que tenemos conocimiento y desde que pues vinieron los españoles a nuestro país, pues que ya teníamos esta planta sagrada del cacao, ¿verdad? Y que de lo que tenemos que hablar es de un orgullo de que sigue siendo el gran oro de cacao a nivel mundial. Está en Acta Sur. Entonces prácticamente eso nos da un orgullo y una satisfacción y sobre todo que nos dedicamos a la elaboración del chocolate, pues de que estamos trabajando con un grano muy específico, sobre todo rico en sabor, rico en aroma y sobre todo en calidad. Así que le damos para que usted pueda platicarnos y transmitirnos lo que el día de hoy nos va a comentar. Pues gracias, Luqui. Pues a mí me gustaría el compartirles un resumen de un estudio que realizamos hace aproximadamente unos años, específicamente entre el 2011 y 2012. Es un estudio específicamente sobre el chocolate de generación en generación en el municipio de Quetzaltenango, realizado por mi persona en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes en su unidad de Patrimonio Cultural. Pues desde esa parte histórica, el cacao tiene una importancia en cuanto a su valor sociocultural y económico. También sus orígenes ancestrales dan una certeza de que este territorio de Mesoamérica, que es el territorio maya, pues existen esas prácticas de su cultivo, de su consumo, incluso de ese valor desde esa parte cultural que tiene el cacao como la semilla es importante, la semilla especial, y luego ya su transformación en lo que hoy conocemos como la bebida del chocolate.
Entonces, a mí me gustaría compartirles un poquito, y así como decía al inicio, pues resumido, que las evidencias arqueológicas y lingüísticas que el pueblo maya posee con relación al cultivo, producción, uso y consumo del cacao determinan su valor e importancia en los diferentes ámbitos de la vida. Y como ejemplo tenemos una vasija que fue pintada en el siglo séptimo, entre el séptimo y octavo, y que se encuentra cerca de la región de Chamá, en las tierras de Alta Verapaz, acá en Guatemala, y que es una vasija que coincide con lo que se tiene descrito en el Popol Vuh, como conocemos nosotros el libro sagrado de los quichés, y ahí se relata que la cabeza de Junjunapú brotó de un árbol de calabaza, tal como lo expresa la descripción iconográfica de esta vasija. Entonces, estos descubrimientos y otros en cuanto a vasos en forma cilíndrica encontrados dentro del territorio maya, pues nos dan una certeza de que este tipo de bebida, que es el chocolate hoy conocido con ese término, pues es uno de de las bebidas de tipo ancestral. Entonces estos datos pues nos dan una referencia de que los quichés como tal, pues también ya tenían esa tradición. El Popol Vuh pues es un libro que se data de época antigua, y pues esto fue mucho antes de la invasión española, ¿verdad? Entonces estos tipos de datos armonizan, ¿verdad? Con relación a los escritos, a la arqueología en cerámica, en pintura. Entonces estos datos con relación al uso y consumo y también cultivo del cacao como tal, pues lo establecemos como poblaciones quichés en los departamentos de Quiché, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Retauleu y Suchitepeques, siendo este último el departamento en donde actualmente se encuentra la mejor semilla de cacao de América, conocida como el cacao criollo. Es una de las especies que es reconocida por su calidad y pues está dentro de los pueblos quichés como tal. Entonces esto pues nos deja ver que el chocolate como actividad económica se caracteriza actualmente y ha venido de generación en generación en unidades familiares que en la mayoría de casos han sido heredadas, como decía, pues de generación en generación. Y luego pues se ha tenido esa modalidad de que hoy pues la vemos ya en la industria panificadora, en donde incluso estas industrias pues han tomado como parte activa de su producción el chocolate y lo incluyen en el servicio de taza también, ¿verdad? Entonces esto es un poquito esa referencia de como datos generales del cacao y el chocolate. Luego ya específicamente de esa producción en el municipio de Quetzaltenango, pues son muy escasos, incluso inexistentes los escritos, la bibliografía o documentos que nos den pues más luces sobre el origen y la historia del chocolate acá en el municipio de Quetzaltenango. Pero hay registros valiosos que son confirmados especialmente por familias desde la tradición oral. Entonces vemos cómo en la tradición oral que se ha mantenido con las abuelitas y abuelitos, pues ellos nos dan referencias bien claras sobre esas características energéticas del cacao y el chocolate como tal, y luego pues que es consumido en estos territorios por esas características energéticas de el clima frío que tiene la población, el territorio, y que de esa manera pues se empieza a tener como una bebida preferida y de gran consumo en estas tierras de la Xelajuc-Noj. Entonces, aparte de esa información que dan las abuelitas de su uso, su consumo, también encontramos nosotros datos
desde el registro de personas en el RENAP, en donde nosotros sabemos que hay una sección en donde al obtenerse antiguamente la cédula, pues las personas se identificaban con un oficio. Y esos datos son muy interesantes porque pues este tipo de oficina, el registro, pues se instala por primera vez en el municipio de Quetzaltenango en 1932. Y en 1932 las personas, abuelas, a veces algunas ya de 70, 80 años, debían de sacar su cédula y debían de identificar el oficio que ellas tenían en forma retrospectiva. Entonces, de esa forma podemos encontrar que hay mujeres que se identifican con esta actividad como chocolateras y se encuentran nombres y apellidos muy exactos, ¿verdad? Bastante reveladores con relación a las descendencias que actualmente hoy producen el chocolate acá en el municipio. Dentro de esas familias, pues encontramos nosotros a las familias de apellidos Coyoy, Sac, de apellido Ixcot, de apellido Cojulum, Orochón, entre otros apellidos, porque son datos bastante reales, pues que fueron obtenidos desde 24 libros con 500 y 1000 hojas, que se logró establecer pues esa sección en cuanto a los oficios como se definen desde 1872. Entonces ahí encontramos pues a esa referencia de las abuelitas, pero con relación a esa información de la tradición oral, pues hay un dato muy interesante y esto nos lo narra la bisnieta del señor José Alejandro Coyoy Cojulum. Ella es doña Adelaida Villagrán, quien nos da un dato muy interesante porque ella nos narra desde 1800 que esta familia Coyoy Cojulum pues fueron quienes iniciaron la producción del chocolate como hoy lo conocemos nosotros y que denominamos en este estudio como chocolate contemporáneo. ¿Por qué razón? Porque este chocolate contemporáneo ya se le mezcla el azúcar, ¿verdad? O sea, ya lo que se obtiene de la caña de azúcar, que esto ya es un cultivo que viene durante la colonia y que no era la forma de tomar el chocolate desde el pueblo maya. Pero estos datos desde el municipio de Quetzaltenango, pues se tiene que fueron ya trabajados por esta familia de generación en generación en su forma artesanal. Entonces, vemos cómo pues, la información, por lo menos tenemos de 200 años atrás, en donde aparecen pues, las familias, como decía hace un momento, registradas en esta oficina de RENAP como definidas chocolateras, las familias de apellido Coyoy, Cojulum, familias de apellido, también hay Yash, Orochón, Ixcot, Cayash de Chávez. Y pues esto es parte de datos reales de acá del municipio que nos determinan pues esa forma de ir transmitiendo esa práctica y conocimiento de la elaboración del chocolate. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esto, Luqui, porque pues hay datos muy interesantes de cómo surgen esos procesos ya mecanizados en cuanto al uso ya de los molinos o de otros instrumentos que fueron ya empleándose para la elaboración del chocolate como lo conocemos hoy. Licenciada Raquel, pues sí, los datos que usted nos ha dado a conocer el día de hoy, pues son para nosotros como un tesoro de la investigación que usted ha tenido y de que ha hecho ya durante algunos años y que tiene un conocimiento bastante importante en lo que es el chocolate y el cacao.
Entonces, como usted nos decía, que es de generación en generación, es muy importante, digamos, eh, que sepamos toda la población y a nivel del mundo que en esta oportunidad nos estamos dando a conocer de que realmente Quetzaltenango tiene varios indicios y bastante, digamos, material para poder decir que podemos ser una gran capital del chocolate en Centroamérica, por qué no decirlo, ¿verdad? Y entonces quisiéramos que usted pudiera ampliar un poco más sobre el proceso de la intervención del azúcar y al proceso que las familias empezaron ya a tener. Sí, gracias, Lucy. Pues le comentaba que originalmente la forma de obtener la pasta del para obtener una tableta de chocolate, pues era en forma artesanal y forma manual, como vemos, pues el uso de las piedras. Las piedras de moler, que es uno de los elementos básicos en la cocina del pueblo maya, pues fue la máquina específica o el instrumento importante para poder obtener esa pasta del chocolate, pero esto era un trabajo bastante laborioso, porque para obtener esa manteca o aceite que se desprende de la semilla del cacao, se tenía que poner colocar bajo la piedra brasas o un fuego intenso para que pudiera obtenerse esa mezcla, esa masa. Primero la masa la pasta del cacao y luego en el pueblo maya se combinaba con especies, con miel y específicamente en algunos pueblos usaban mucho con el chile. Entonces este es el chocoljá o el chocolate ancestral que sí se consumía desde el pueblo maya. Ya con la introducción de la caña de azúcar, pues ya fue obteniéndose el chocolate contemporáneo, como le denominamos en el estudio, que es ya también esa mezcla del azúcar, que también se trabajó por muchos años, hasta 1950, en donde ya se empieza a utilizar los molinos de café como iniciativa de algunas mujeres que ven lo laborioso, lo difícil que era el proceso de la transformación del cacao a chocolate. Entonces se busca, pero no habían molinos específicos. Entonces en el estudio logramos obtener información de cómo se empiezan a usar los molinos de café. Y el primero que se usó acá en el municipio de Quetzaltenango es un molino de café ubicado en la 12 Avenida y Tercera Calle de la Zona 1, cerca del molino Excelsior. Ese fue el primer molino que empezó a transformar a chocolate el cacao. Esto pues con la mezcla ya del azúcar y dándole esas 3 pasadas, porque anteriormente se había obtenido también en los años del 48 que se hiciera el intento en los de café, pero solo le daban una molienda y luego las personas terminaban de molerlo y mezclar el azúcar en la casa con la piedra. Entonces era doble, triple trabajo hasta esos años. Entonces esto que se inició con los molinos de café, pues propició de que hubieran ya personas las mismas que tenían molino de café, que se interesaran en buscar los molinos específicos para el cacao. Y de esa forma, pues empieza ya el uso de los molinos para específicamente el cacao. Pero eso pues inicia hasta los años 50, como decía anteriormente, ¿verdad? Entonces logramos ya encontrar los diferentes puntos específicamente sobre la zona 1. Los molinos que acá nosotros tenemos registrados son los molinos del señor Vicente Gómez por la salida de Almolonga, otro por el Calvario y también por Las Flores, que eran y uno en la subida del barrio La Transfiguración, propiedad de la señora Susana Cojulum. Entonces estos fueron los primeros molinos que empezaron a facilitar ese proceso
de obtener el chocolate. Muchas gracias, licenciada. Creo de que, ¿cómo se llama? Esta tarde, este día, nos ha usted dado bastante información sobre lo que ha sido el trabajo muy laborioso. Así que agradecemos y esperamos de que en una próxima oportunidad podamos tener un diálogo más intenso. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco a ustedes, pues tal vez como una parte final porque creo que es el tiempo, ¿verdad? Que tenemos, porque el Exacto. estudio es bastante extenso y Sí. pues tenemos el chocolate como una tradición de la Xelajugnó, tenemos la incidencia económica, familiar y social que tiene el chocolate, que son puntos muy importantes que podríamos abordar en otro momento, porque esta actividad ha sido generadora de ingresos y fuentes de empleo para muchas familias de la sociedad quetzalteca. Y esto es muy importante porque actualmente con esos procesos innovadores es importante el tener en mente cómo poder hacer una colectividad en donde la producción de unidades familiares pueda tener una oferta que muchas veces la demandan los que principalmente distribuyen a nivel internacional el chocolate de nuestro país. Eso es muy importante porque fue la experiencia que pudimos obtener de este estudio, en donde lamentablemente las diferentes prácticas, formas de vida de las familias quetzaltecas no permiten esa unidad de las diferentes, o sea, ese consenso, esa unidad de los grupos que trabajan el chocolate para poder tener una producción que pueda ser una oferta que muchos buscan y que pueda ser una de las ventajas competitivas y comparativas que podría tener un chocolate artesanal, no solamente a nivel de Guatemala, sino a nivel del mundo, porque es parte de todos esos procesos que tenemos que ir buscando, ¿verdad? Cómo introducir ya a un mercado de ese nivel. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos mucho su participación. Sabemos de que su amplio espíritu de colaboración es bastante grande como investigadora, como administradora de empresas y para mí es un gran gusto poder presentar el día de hoy al licenciado Ignacio Camey, una persona muy importante dentro de nuestra sociedad quetzalteca. Ha sido investigador, ha sido una persona indagadora de las costumbres y tradiciones de Quetzaltenango y lo ha hecho destacar dentro de este ámbito. Así que en esta tarde él también va a compartir con nosotros el tema la cultura del chocolate en Quetzaltenango. Así que, licenciado, le dejamos a usted las palabras y estamos ya con usted. Muchas gracias. En primer lugar, es un gran gusto ser parte de esta iniciativa, fundamentalmente de un grupo de mujeres quetzaltecas, dentro de las cuales hay emprendedoras, hay artistas y mujeres que tienen un linaje profundo, radicado en lo que es no solo la cultura maya quiché de Quetzaltenango, de la ancestral Xelajuj o Xelajuj, ¿no? Sino que también ligadas directamente con lo que es el cacao y su transformación en el chocolate, que ha venido a ser un sello distintivo del que hacer pueblo maya quiché precisamente, no solo en el país, sino desde Xelajuj o Xelajuj no para el mundo. En ese sentido, es importante resaltar que como un legado a esa cultura que hoy está más viva que nunca en este valle precioso de lo que ahora conocemos como Mesoamérica, podemos decir que es precisamente la mujer la energía quizás más especial dentro de la cosmovisión maya, y no a partir de ahora, sino desde los estertores de este gran pueblo.
tal como lo podemos advertir en el Popol Vuh, la energía femenina aparece como divinidad mencionada en infinitos puntos fundamentales de lo que es la construcción de esta civilización. Es quizás uno de los libros sagrados en el mundo que más menciona a la mujer como artífice, no solo de alcanzar esa gran civilización, sino incluso del origen de la humanidad. Encontramos, por ejemplo, a Ishmucané, la abuela Ishmucané, creadora de la humanidad, a Ixchel, a Ixtic, como divinidades, como energías sagradas que contribuyeron en momentos específicos mitológicos en la construcción precisamente de la grandeza del pueblo maya. Toda esa energía femenina del universo transmutada en mujer ha tenido un papel preponderante en cada uno de los quehaceres de esta cultura y precisamente ha llegado hasta la actualidad conservando a través de su quehacer toda esa herencia milenaria. No solo a través de la conservación del tejido, del arte del tejido, sino también a través de la conservación de la manufactura de muchos productos y del arte, de la estética sensible que tiene para poder conservar esos elementos culturales e identitarios. Uno de ellos, el chocolate. Habría que retrotraernos muy atrás para poder decir en qué momento surge el chocolate como ese alimento sagrado del pueblo maya. Que después, como chocolate, también se convierte este cacao en una bebida siempre presente en los actos rituales más importantes de la cultura. Pero debemos decir que incluso en la tercera etapa mítica del pueblo maya, es donde aparece mencionada por primera vez la divinidad del cacao. Y quien acude a ella precisamente es Ixtic, quien debía ratificar ante Ishmucané, la abuela Ishmucané, la madre de Junjunacú, de que efectivamente Ixtic era la nuez. Y para eso ella tenía que ir a un sembrado de maíz a recoger el fruto, el mismo. Sin embargo, cuando llega al sembrado, encuentra una sola mata de maíz y Ixtic se desespera. Entonces el libro sagrado la cita que en su desesperación ella acude a las deidades y decía, entre otras palabras, ay, ay, lamentándose con llanto. Yo soy la culpable, qué desgracia ha caído sobre mí. ¿A dónde voy a ir a traer la red de comida que me fue encomendada? Decía Ixtic. En ese momento ella se arrodilla e invoca a los guardianes del maíz, de las siembras, a los guardianes de la comida, a Jumbat, a Junchowen. Los llama e invoca precisamente a Ixtoc, la diosa de la ofrenda, a Ixcanil, la diosa de la mazorca, a Ixcatau, y ahí es donde encontramos por primera vez mencionada a la divinidad del cacao. Una mención que aparece en el Popol Vuh a partir de la desesperación de Ixtic por cumplir con su suegra el mandado que ella le había dado. Después de invocar a estas divinidades, Ixtic llega precisamente con Ishmucané y lleva a las mazorcas que ella le había solicitado, y entonces comprueba Ishmucané que Ixtic era la que esperaba a los gemelos divinos. Gemelos divinos son aquellos dos que inician la cuarta etapa mítica del pueblo maya y que inician con el desertor de la gran civilización. Todo lo que conocemos, por llamarlo de alguna manera, el periodo clásico, se atribuye a esa fundación en los gemelos divinos. Entonces, advertimos no solo esa relación ancestral entre la mujer y el chocolate, sino la posición de la mujer dentro de la cultura maya. Momentos especiales, momentos que tienen una trascendencia en el desenvolvimiento de la cultura, son los que precisamente desarrollan mujeres. En este caso, Ixtic
la diosa Sangre, quien es la madre de Hunahpu y de Ixbalanque, los gemelos divinos. De esa manera encontramos quizás un relato del libro sagrado maya quiché, en donde se menciona al chocolate incluso a través de una divinidad Ixtacaba. Pero también en el momento en que los padres formadores del pueblo maya en general, ya ahí aparece citado también el cacao. Cuando Alón, Capolón, Capol, Vitol, Tepeu, Ucumac, se encuentran en Pachil Cayalá, como llaman algunos, se encuentran una serie de frutos maravillosos que se constituyen en el alimento sagrado, y precisamente ahí no solo el maíz, no solo los manzanales, no solo los cocotales, también citan el patache, que es un tipo de cacao, y precisamente el cacao como tal. Eso nos indica la antigüedad que debe de tener el cacao dentro de hacer culinario de Mesoamérica. Y nosotros, después. Los expertos señalan que probablemente hace unos 4.000 años fue cuando se logró la domesticación del cacao, y debió haber sido por manos femeninas, porque en ese ciclo era la mujer la que se encargaba de la siembra. Entonces esa domesticación debió haber sido a través de la mujer maya. Yo supongo que al estar citado de esta manera, incluso en el tiempo de los padres formadores, no deben de ser 4.000 años de domesticación, debe ser mucho tiempo más. Lo cierto es que llega a Quetzaltenango en tiempos más recientes, por llamarlo de alguna manera, y desde un particular de la costa sur, tal como sigue llegando en la actualidad el cacao. Porque en ese entonces, me refiero ya al periodo postclásico maya, en el tiempo de los pueblos originarios de estas tierras, como son el pueblo Quiché, el pueblo Mama, el pueblo Tzutzil, el pueblo Tachiquel, etcétera. Ya en ese periodo el cacao se sembraba en toda la costa sur. Y hay documentos propios de los pueblos mayas, como el título de la casa de Xtin Mejaibo, la señora del territorio de Ozoya, en donde se cita, por ejemplo, la actividad del gran Picá, aquel gran señor del imperio quiché, que expande sus fronteras y que incluso es quien conquista y despoja de toda la tierra de lo que hoy conocemos como Quetzaltenango al pueblo maya Má. Dentro de esa actividad expansiva que debió desarrollarse entre 1325 a 1375 probablemente, de ya de nuestra época, Tikal se extiende a lo que es la costa sur. Y en la costa sur estaba el pueblo Achí. Y el pueblo Achí es, según mi interpretación, la que el pueblo que en el postclásico desarrollaba el cultivo del cacao. Cuando Tikal llega y se apodera de las tierras del pueblo Achí, específicamente en lo que ahora conocemos como Chitepeques y parte de Retaule, le llevan los tributos, según nos indica este título de la señora de Ozoya. Y dentro de esos tributos que le llevaban al gran Tikal, el pueblo Achí le entregó pescado, camarón, y dice el texto, y otras cositas. Y dentro de estas cositas aclaran que se le entregó cacao y mucho patache. Sin lugar a dudas, era un producto de suma importancia para el pueblo maya quiché, como para que el pueblo Achí se lo haya querido entregar como un tributo, como algo preciado de ellos para el gran Tikal. Seguramente allí entonces inicia esa relación más directa de lo que era en ese entonces Pulajá de los Mam, y después Xelajú Quejo y Xelajú Noc de los Quichés, con lo que es el cacao y el chocolate. ¿Por qué?
todo el pueblo quiché ya se radica, no solo en Quetzaltenango actual, sino en la costa sur. Y en la costa sur establecen un sitio en donde se produce el alimento para la ciudad de Gumarcaj, para la ciudadela militar, que era Chimiquená, y también para la Xelajuque, que era un centro de comercio y de producción artística. Entonces, probablemente es el pueblo quiché que ahí expande el consumo de cacao. Después el pueblo chi aparece citado también en las migraciones internas del postclásico, ya en lo que es el Radinal Achí, y de ahí encontramos también una razón por qué se asienta con una gran propiedad en lo que es ahora las actuales Verapaz. Entonces, Quetzaltenango tiene una tradición milenaria en cuanto a esa relación con el chocolate, y solo hemos dado algunas pautas históricas o interpretaciones para entender por qué es que en Quetzaltenango existe una cultura del chocolate. Si bien no existe siembra de cacao, todo se trae de la costa sur, la elaboración del mismo, la preparación es propia, con un toque muy especial de la mujer, fundamentalmente aunque también de los hombres. En los últimos años intenté hacer de esta actividad y que incluso forma parte también de estos festivales. Pero hay que decirlo, es la mujer la que conservó toda esta riqueza como una herencia milenaria relativa al chocolate, al cacao. Esta transmisión de conocimientos es para nosotros bastante importante, ya que la generación en generación de las mujeres chocolateras en Quetzaltenango pues ha sido bastante grande y data pues de, a veces hay registros de antes de finales de 1800, principios de 1900, pero realmente, como usted menciona, también, digamos, dentro de la cultura del chocolate en Quetzaltenango está arraigado a las costumbres y tradiciones, ¿verdad? Y en estas costumbres y tradiciones están las cofradías y algunos otros, digamos, aspectos importantes que usted pudiera mencionarnos. Está muy bien, licenciada. Bueno, el chocolate en Quetzaltenango, tal como aconteció en los periodos clásicos y posclásicos del pueblo maya, ha sido considerado también una bebida ritual, una bebida con una sacralidad especial, quizás por sus mismos atributos químicos, porque el chocolate, el cacao, tienen las cualidades químicas de provocar estados de conciencia armoniosos, de facilitar el habla, de facilitar la comunicación en un espacio social. Nos hace ser más amables, nos hace ser más comunicativos. Y eso ha sido comprobado incluso por estudios que se han desarrollado en muchas universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México. El chocolate en ese sentido, y en Quetzaltenango desde hace cientos de años, forma parte de momentos especiales que se hacen en las cofradías, por ejemplo, ¿no? En donde se radica toda, bien es cierto, la imposición religiosa del catolicismo, del cristianismo católico, perdón, pero también muchas de las costumbres y de los ritos propios de la cosmovisión maya quiché. Y ahí se convierte en un elemento sumamente importante para toda la ritualidad. De igual manera, encontramos el chocolate, quizás ahora ya no es de una manera como sucedía incluso hace unos 50 años, pero sí encontramos en Quetzaltenango el uso del chocolate para otras actividades sumamente importantes de la cultura y del pueblo maya quiché, como es la pedida de la mano de una señorita para un matrimonio, como es un compromiso social entre compadres, como lo es también la celebración. Antes se apostaba mucho en la celebración de 50 años, por ejemplo, de matrimonio. Es decir, el cacao, el chocolate siempre ha tenido una importancia
preponderante dentro de la ritualidad del quehacer quetzalteca. Y en la actualidad yo advierto que se está retomando esta importancia hacia la bebida sagrada. Porque existe todo un proceso de reconfiguración de su presencia en el quehacer social. Y esto acontece principalmente por las actividades que han venido desarrollando y que tratan de mostrar el cacao al mundo de una manera digna, como debe de ser cada uno de los elementos del pueblo maya que deben trasladarse a otras culturas. Y entonces advertimos cómo las chocolateras han estado incorporando a la modernidad el quehacer ancestral. Y esto le da un valor especial también al chocolate y lo sitúa nuevamente en un centro colectivo al cual se acude para los actos importantes. El simple hecho de ser recibido en una casa con un buen chocolate, todos los quetzaltecos lo saben, pero quizás en otras poblaciones no, es una muestra de un aprecio muy grande. No ofrecer el café, sino ofrecer el chocolate. Eso le da al visitante una categoría especial en esa familia, porque esa familia le está brindando la mejor bebida, no solo de ella, sino de una herencia social de linajes incluso que han existido que están tenando y que entonces permiten utilizar esta bebida como una muestra de un decoro, como una muestra de un recibimiento especial. Y eso en la actualidad está recobrando la fortaleza que tuvo en algún momento. Y entonces es impresionante ver que están creando museos de chocolate, como un proyecto que tiene doña Mirna, cosas de chocolate de doña Pancha. Se están creando obras alrededor del cacao de grandes artistas como la licenciada Grecia Conún, que tiene dentro de este festival un papel preponderante y que también ha hecho ya una exposición virtual sobre estas obras. Es decir, que estamos situando en Quetzaltenango, tal como debe de ser, esa relación ancestral que existe con esa bebida sagrada. En lo personal, considero importante también el poder referirnos al chocolate como un medio de subsistencia. Porque bien es cierto en que Quetzaltenango se ha mantenido como un rastro tangible de la identidad maya quiché, también es cierto que muchas de las familias que tienen con la elaboración del chocolate lo hicieron en muchos momentos por una cuestión de subsistencia. En particulares entrevistas que he tenido con muchas mujeres chocolateras y hombres también, he podido advertir cómo las generaciones pasadas, fundamentalmente a inicios del siglo XIX y finales del XVIII también, iniciaron también una economía de subsistencia a partir de la elaboración del chocolate. Y esto tiene un arraigo fundamental en la población maya quiché de los inicios del siglo XX. Para los inicios del siglo XX y fundamentalmente en otra época de pandemia, inició en 1918. Muchas de las familias encontraron en el chocolate un único modo de subsistir. Pareciera que en la actualidad advertimos que está sucediendo lo mismo en algunas familias, porque en medio de esta actual pandemia del COVID-19, también hemos encontrado a mujeres fundamentalmente que se han atrevido a desarrollar proyectos en relación al chocolate que les permiten llevar sustento a su familia. Y quienes ya venían trabajando en esta actividad, no solo identitaria, sino económica, han transformado la manera de cómo comercializarlo y cómo producirlo. Y están manteniéndose dentro del mercado. Y el chocolate está siendo consumido de una manera más importante entre la población quetzalteca. Esto lo ratifico con los índices de ventas de algunas personas que me han confiado estos datos y que mencionan que en esta época de cuarentena, que ya pasó mucho más de los 40 días,
han tenido un incremento en sus ventas porque han ideado la manera de modernizar las mismas, desde el etiquetado, desde la presentación, desde incluir ya un registro sanitario, desde la forma de distribución a domicilio, solicitudes del mismo a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de teléfono. Todo esto es un proceso modernizador. Está forzado por una situación eventual como es la pandemia, pero que al final viene a encontrarse con un producto ancestral que llega a la modernidad cargado de identidad y cargado de la fortaleza de quienes lo producen, y que busca encontrar la manera de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder también ese toque místico, ese toque mágico que le brinda el ser un alimento y una bebida sagrada del pueblo maya presente en estas tierras desde hace miles de años. Entonces, obviamente no podemos escaparnos de la actualidad, de los elementos bajo los cuales están como sociedades en la actualidad muy ligados a la organización, el consumismo también y el capitalismo. Y dentro de eso, de lo cual estamos inmersos, de lo cual escapar, se deben buscar también las estrategias para conservar el cacao como un elemento sagrado, que siga siendo como fue en el periodo clásico el Ucumubal Recajau, es decir, la bebida de los grandes señores. Esa bebida tan especial para el pueblo quetzalteco debe de seguir trasladándose al mundo, pero debemos buscar también las maneras que no lo trasladen las grandes transnacionales, que no sea la Nestlé, que no sea Hershey, que no sea, etcétera, una gran cantidad de empresas que se han vuelto millonarias a nivel mundial gracias a la comercialización del cacao. Cómo llevar el chocolate quetzalteco, cómo llevar el chocolate guatemalteco a los grandes mercados del mundo y presentarlo precisamente como un rasgo identitario, como un elemento de la identidad cultural maya quiché. Cómo lograr que sean las mujeres quetzaltecas las que lleven la voz de este chocolate al mundo, que sean ellas quienes las presenten en las grandes convenciones de alimentos y de productos novedosos y con un origen certificado precisamente en el lugar en donde tuvieron su nacimiento en épocas pasadas. Entonces, todo esto resulta un reto importante para la comunidad chocolatera quetzalteca para seguir trascendiendo esas fronteras, para que pequeños proyectos de la ciudad lleguen a las grandes ciudades del mundo. Y estoy seguro que en eso muchas de las integrantes de este Festival del Chocolate, así como otras grandes mujeres que están luchando de manera independiente, tendrán mucho que decir y estaremos en un próximo Festival del Chocolate celebrando nuevos logros de este gremio que le hace mucho bien, no solo en lo económico e identitario al pueblo quetzalteco, sino también en cuanto a la reivindicación histórica, cultural del pueblo maya quiché, a partir de todas las actividades que se desarrollan alrededor del Festival del Chocolate, al cual invito a cada uno de ustedes a seguir pendientes en los siguientes años. Le damos las gracias por haber participado en este festival y a ustedes, público que nos está sintonizando por las diferentes plataformas, les invitamos a que sigan con nosotros en sintonía y sobre todo también que estamos compartiendo con ustedes la venta de combos de chocolate y que pueden comunicarse con nosotros en nuestra página. Y así que estamos muy agradecidos y entonces pasen buena tarde. Estuvo con ustedes Ana Lucrecia Zunum, la licenciada Raquel García y en lo digital estuvo Giovanni Kijibishi y Clarisa Castellano. Así que muchísimas gracias y pasen muy buena tarde.